Bueno, mi nombre es Gonzalo, yo soy de Bocairent. Vivo muchos años en Chirivella y vengo a hablaros de la cordada de Bocairent. La cordada de Bocairent no es la millor cordada del mundo, no ho és. La cordada de Bocairent no es la cordada que más cantidad de pólvora crema, para nada. Pero tampoco es la cordada que mayores calibres se utilizan. Allí no se utilizan femellas, ni cohetones, se utilizan cohetes del 6, nada más, ¿vale? Pero sin embargo es una cordada que la mayoría de la gente que va Bocairent es un pueblo, si no lo conocéis, que está ubicado, es un pequeño pueblo de 4.500 habitantes que está ubicado en la Sierra de Mariola, ¿vale? Como os decía, todo aquel que va a la cordada de Bocairent, creo que no he hablado con nadie que diga que no le gusta. La mayoría de la gente vuelve. Y ya os digo, no es la mejor cordada del mundo, ni la que más calibres, ni absolutamente para nada. Sin embargo, tiene algo especial, algo distinto que las demás cordadas no tienen. No tienen. En primer lugar es la ubicación. La cordada de Bocairent no se hace en una calle, no hay una jaula. La única limitación que hay son unas rayas rojas marcadas en el suelo. Y se hace por unas cuantas calles del pueblo, diría yo. Unas cuantas. Esta raya roja limita la zona de fuego, ¿vale? Os puedo asegurar que nadie, absolutamente nadie, se sale de esa zona de fuego. Nadie. En primer lugar, se hace una cordada tradicional en la plaza. Una cordada de carro y pesa. Y ahí también estos últimos años se está habiendo bastante polémica porque vienen cafres como los que tiraban de los cohetes de Vétera y vienen allí con cohetones, con femellas, con productos pirotécnicos que allí no se pueden utilizar. De hecho, hace un par de años tuvimos que parar la cordada tradicional porque dijimos que o paran ustedes de tirar cohetes que aquí no se pueden utilizar o cerramos la paraeta y nos vamos todos a casa, ¿vale? Bueno, pues la cordada tradicional es como cualquier cordada tradicional, se hace en la plaza del pueblo y una vez acaba la cordada tradicional suena una carcasa y todo el mundo que está en la plaza, todo el mundo igual tampoco, mucha gente se bajan al mercado, que es donde el pirotécnico ha preparado las cañas, y empiezan a entrar, cada fila tiene una caña y con unos tickets entran y recogen las cañas, ¿vale? Perdón. Hay 10 cañas, cada fila de moros y cristianos tiene una caña y la décima es de la Junta de Fiestas, ¿vale? Cada caña, para que entendáis las cañas, esos son las cañas. Los cohetes van montados sobre un cuadradillo de hierro para entendernos y va mecanizado. En cada caña hay 600 cohetes, que son 50 docenas. Si esto lo multiplicáis por 10 tendréis la carga de material pirotécnico que hay, ¿vale? No te puedo interrumpir. Claro. Hace años se tiraban muchas más cañas. No te sé. Hace muchos años se tiraban muchas más cañas. Porque yo recuerdo que la primera vez que aparecí por aquí el pueblo me encontré al abuelo típico de pueblo. Antiguamente, bueno, a ver, antiguamente tampoco, cuando yo nací, no soy tan viejo. Hace mucho tiempo en Bocairent se hacían 3 cordas. Una el primer día de fiestas, al día siguiente no. Una el tercer día de fiestas, al siguiente no. Y el último día de fiestas se hace la corda que se sigue manteniendo hoy. Más o menos la década de los 60, la economía no iba bien y decidieron eliminar una de las cordas. La primera se eliminó. Cuando vino el cambio de normativas, de los CREs, los permisos, todas estas puñetas, se eliminó la segunda corda y queda únicamente la que queda, que es la que se sigue haciendo hoy, ¿vale? Pero sí, efectivamente, se hacían 3 cordas en Bocairent, con caña y muy, muy especial.
Yo, igual que ellos, intento encontrar la mayor antigüedad de la cordada de Bocairent y no he sido capaz, no he sido capaz de encontrar. Sí he encontrado algunas cosas curiosas y una de ellas es que en el año 1970 vinieron de Bocairent a la plaza del ayuntamiento a hacer una cordada de cañas, en el año 1970. No lo sabe tanta gente. Yo no lo sabía. La gente de Paterna piensa que fueron los primeros, pero no es así ya. Somos como estos torrentins, como el home va a plegar a la lluna y ya está en allí fent graneres. Ahora que has puesto tampoco lo sabía. Por favor, una pregunta. Una pregunta, por favor. Toma, toma. Dime. Antiguamente, ahí lo dice usted, no se hacía la mascletas con un palo, así también como eso, con un palo. ¿Las mascletas? No, la cordás. No, la que usted dice probablemente sea la que hacen en la ollería, Es la de que caña. llevan un palo colgado pues sobre la el ollería. hombro y la pesa detrás. Pues sería la ollería. Porque, La que dice- porque- Esa cordada es de la porque ollería. esas las he hecho yo muchas veces, yo allí a la ollería. Esa cordada es de la ollería. Porque antes yo me acuerdo, yo trabajaba en Turís, trabajaba Ajá. muchos años en Turís, y íbamos allí a hacer en un palo se hacía la cordada. Ellos la llevaban como si fuera una horca del trabajo, Sí. la llevaban colgada al hombro y la pesa la llevaban detrás. Y ahí me parece que tenía 4 y 5 metros, Sí. la llevaba entre dos también, Sí. la tenían. Ahí me tiraba todo el día en los palos, en los arcos. Bueno, muchas gracias y perdone, ¿eh? No, por favor. José, sobre la cordada que se hacía en la plaza del ayuntamiento, se hizo desde el 63 hasta... Bocairent sí, vino en el 70 solo. sí, yo creo que fue desde el 63, 64 hasta el 76. Hubo ahí más o menos unos 10 años. El día 13 de marzo es cuando se hacía la cordada en la plaza del Caudillo en aquel momento. Y sí que es cierto de que en los primeros años estaba el alcalde que había en Valencia, era de Paterna, y entonces hubo unos años que era Paterna, pero luego fueron otras poblaciones, así que Bocairent estuvo unos años y que me suena que estuvo otras poblaciones. Yo recuerdo que mi padre comentaba, siendo yo pequeño, que habían venido de Bocairent porque el alcalde de Valencia en algún momento había estado en Bocairent o algún amigo le había comentado lo que se hacía allí y pidió que fuera la gente de Bocairent la que viniera a hacer la cordada. ¿Vale? Bueno, pues la gente cuando se acaba la cordada tradicional baja al mercado, van sacando las cañas y poco a poco las cañas van desapareciendo por las calles, desaparecen, nadie sabe dónde está. ¿Vale? Cada caña lleva 4 o 5 personas que llevan escobas y eso tiene un motivo y es proteger a la caña. Cuando los cohetes caen al suelo, tú puedes hacer uso, cogerlos y hacer lo que quieras con ellos. Pero como intentes coger un cohete de la caña, te pegan un escobazo en la cabeza que te jode. Pero además tiran a dar, no, tiran a dar. ¿Vale? Bueno, pues las cañas desaparecen de las calles del pueblo y llega un momento, pasados unos 10 minutos, cada caña va donde puede salir de donde quiera dentro de la zona del fuego. Antiguamente la caña solía salir de casa del capitán Moro, solía salir de casa del padre de alguien que había fallecido, del Maset, que es el local que ellos, donde se juntan, el casal, ¿vale? La caña puede salir de cualquier punto, nadie sabe de dónde sale cada caña, excepto los 4 porteadores y los de las escobas. Suena una carcasa, a partir de ese momento se puede prender las cañas, y solo existen 2 normas que cumple todo el mundo, a rajatabla. La primera norma es que tienes que entrar en la plaza del pueblo llevando cohetes, y la segunda norma es que cuando entras en la plaza ya no puedes salir. ¿Vale? Bueno, eso soy yo, como podéis ver. Vale, eso es la caña en marcha, como podéis ver. Eso se ve tan mal porque está tomado de un vídeo para que vierais el tipo que va con la escoba. Por Dios. Vale, esa es la plaza del pueblo, donde se hace la cordada tradicional y la cuerda que va desde el castillo hasta la altura de donde están esas 3 chicas que podéis ver. ¿Vale? Ahí es donde se hace la cordada tradicional.
Bueno, eso es una foto de las cañas yendo por la calle. Una vez dentro de la plaza, hay dos formas de acabar la corda. Si tienes ganas de que dure, continúas dando vueltas a la plaza hasta que se acabe. Hay gente un poco más borricos, o que les gusta mayor intensidad de fuego, y entonces lo que hacen es levantar la caña. En lugar de llevarla horizontal, la ponen de pie. ¿Qué consiguen con esto? Que la mecha, el estopín, va más rápido, quema más rápido, y empiezan a caer cohetes. El único problema es que te caen en la cabeza. No, todos. De hecho, uno de los años yo por fin conseguí sacar caña, y sobre las 9 de la noche me llama el amigo que me permitía sacar una caña y me dice: oye, Gonzalo, tengo un problema. Digo, ¿qué te pasa? Y de que éramos 4 para sacar la caña, hay 3 que han volcado y estoy yo solo. ¿Tú conocerás a alguien que nos ayude a sacar la caña? Digo, mira, si yo pregunto aquí, que éramos 15 o 20, ¿alguien quiere sacar caña? Te aseguro que hay hostias para sacar caña. Vaya, eso no puede ser. Ya te lo digo yo. Total, que antes de empezar me dice, pues bueno, a mí me gustaría que cuando entremos en la plaza, poner la caña de pie y que haya intensidad de fuego. Este hombre iba con el traje de fiesta, de cristiano, y un mono y una boina carlista, que es lo que lleva el uniforme. Cuando acaba la corda, viene y me dice: sois la leche. Digo, ¿perdona? ¿Qué ha pasado? Dice, no, es que yo os pedí que si tendríais cojones a levantar la caña. Dice, no es que hayáis tenido cojones a levantarla, es que estabais todos preocupados tapándome la cabeza, porque él no llevaba casco, él llevaba a pecho. Y os habéis preocupado de protegerme para que yo no me quemara. Me he quedado flipado. Digo, pues bueno, la gente que nos gustan los cohetes, cuando estamos dentro de la corda, también estamos vigilando a los compañeros que tenemos cerca. Porque puede haber un quemazo, una caída, un resbalón. Entonces, siempre estamos pendientes de la gente que está a nuestro alrededor. De hecho, mira, perdona que te corte, Sí. tengo una anécdota respecto a eso en Paterna. Creo que, no sé si fue, no sé cuántos años hace, pero no era mucho. Yo cuando entro en Paterna, yo entro como medio de comunicación, ¿vale? Yo voy haciendo fotos y grabando, voy para arriba y para abajo. Pues parece que voy solo, que cada uno está en lo suyo, y me pisé un cohete, no me caí, me desestabilicé un poco, y conforme lo pisé, alguien me hizo ¡pum! Y me enganchó. Yo me giré y me veo uno. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás cremado? ¡Hala, tira! Yo no sé dónde salió, pero me cogió. Si no me coge, me caigo. De todas formas, comentaros también que, oyéndoos a vosotros, me da la sensación que la corda de Bocairén es el dinosaurio de las cordas. Porque no ha cambiado. Se sigue haciendo exactamente igual que se hacía hace 150 años. Exactamente igual. Con las cañas, yo tengo fotos muy antiguas. Se sigue utilizando el mismo tipo de cohete y afortunadamente todavía se hace en abierto, sin calles, sin jaulas, sin nada que te impida. Y luego hay otra cosa que también le gusta a la mayoría de la gente. Es que es la única corda que te apetece ponerte ropa. Porque hace un frío de cojones. Un frío de cojones. Nosotros hemos estado en la plaza y hemos roto el hielo de la fuente para echarnos los gin tonics. Bueno, y con nieve. A 8 o 9 bajo cero. Que a media tarde te llamen y te digan, oye, que se ha suspendido, que hay un palmo de nieve. Suele ocurrir. ¿Vale? Entonces, apetece abrigarse. El 15 de agosto a mí no me apetece abrigarme. Estoy muy mayor, ya no me apetece para nada abrigarme. Para nada. Bueno, y poco más. La corda de Bocairén es distinta. El que va, os puedo asegurar que la mayoría repiten. Y es una muy buena experiencia. Bueno, damos fe. Yo quiero comentar de que yo a Bocairén he estado 2 veces, ¿verdad? La primera vez que estuve, fuimos a un maset con José Bernat, y luego la comparsa Los guavos, no, la primera vez estuvimos en los españoletos. Nos abrieron las puertas del maset, Nos permitieron cambiar. Nos permitieron cambiar. De hecho, llevamos una cámara, nos permitieron, ¿te acuerdas, José? Nos permitieron anclar la cámara a la caña. De hecho, tenemos el vídeo que cogí
la caja de la cámara con bridas a la caña y está todo el rato grabando Sí, sí. la cámara. Y todo el recibimiento que hemos tenido en Boquerón cuando hemos ido, igual como en Bétera, yo en Bétera de muchos amigos, todo el recibimiento que tenemos los José, como yo, los que trabajamos y nos gusta la aprender cultura para luego explicarle y contárselo al resto de la gente. Yo, la verdad, yo por ejemplo de Boquerón me quedé enamorado. Pero enamorado, aparte del herbero. El entorno ayuda mucho. El entorno, el hacerlo en un pueblo, en unas calles estrechas. Sí, ayuda sí. mucho, el entorno ayuda mucho. A todos los que no habéis estado en Boquerón, os recomiendo que os dejéis perder por sus calles, porque es precioso. De hecho, siempre se ha dicho en los pueblos, sobre todo antiguamente, que era un honor que la cordá se hiciera en la calle de uno, cosa que no pasa ahora, ¿no? Y, por ejemplo, en Boquerón, cuando estuvimos allí, yo solo he podido estar una vez, pero bueno, fue brutal. No he podido ir más porque ahora mismo la hacen ya no lo hacen Cae fin de martes. semana, la cae sí cae conforme cae. Salvo que la suspendan por inclemencias meteorológicas y pase el sábado siguiente, cae siempre en martes. Exactamente. A pesar de eso, la cena que tú comentas que yo organizo yo pertenezco a un grupo que nos autodenominamos Cohetes Viatgers, y yo he organizado, y un martes hemos estado cenando en el Maset 63 personas. Ya. Un martes. Pues a mí lo que me llamó mucho la atención es que el tema ese de que el orgullo de que la cordá esté en tu calle, eso en muchos pueblos pues es prácticamente imposible, porque la cordá se hace o en la calle mayor o en alguna otra calle, entonces pues se hace allí y ya está. Aquí no. Yo cuando estuve allí iba con una caña, fui toda la noche con una caña y nos metíamos incluso en callejones que no tenían salida. Sí. Y luego era complicado incluso dar la vuelta con la caña. Tienes que hacer marcha atrás, la caña Sí, mide sí, 6 sí, metros. sí, sí. Y eso me llamó mucho la atención. Eso me llamó mucho la atención y es lo bonito de la cordá de Bocairén. Muy bien, pues por mi parte eso es todo. Gracias. Onofre, de Quart de Poblet, ja que s'heu presentat els tres, Onofre, lògicament, de Quart de Poblet. Moltíssimes gràcies als tres, ho dic en veu pròpia, tant a Carlos com a Juan Manuel, que a tu sí que te coneixia, com a Gustavo, que no tenia el gust de conèixer. Gonzalo, perdona, Gonzalo. En esta hora i mitja aproximadament, vora 2 hores que haveu estat així parlant, a mi particularment m'haveu fet tindre passió de nou per el que és l'acordar. Pues, l'ha tastat, però fa molts anys. Per què? Pues perquè en Quart se feia. Estava parlant amb Vicent fa un ratet i li preguntava que quants anys feia. I en un carrer perpendicular al carrer, que en aquell moment no sé si es dia Capitán Cortés encara, avui en dia és 1 de maig, fa més de 40 anys, en un carrer perpendicular, crec que és paral·lelo a l'avinguda, crec que va ser l'últim any que vas fer un acordar així en Quart. Durant tots aquests anys hem tingut alguns ganes i li hem dit a l'administració local, per no dir res més, si mos deixaven, i mos han dit que no, mos ficaven molts frenos. Espere que després d'estos dies, a lo millor, alguns tinguem un poc de força i puguem fer-ho. Perquè ens haveu demostrat esta nit que n'hi ha història, n'hi ha present i n'hi ha futur. Perquè haveu parlat de lo que és el relevo generacional, lògicament, i la seguretat, que m'agrada moltíssim. I una de les preguntes, a banda de transmetre-vos a la Falla primer i després als tres, que moltes gràcies per fer-nos viure i reviure i sentir la passió per lo que és l'acordar o la coetà, que ja sabem un poc més. Jo he tingut l'oportunitat també d'anar a un poble com és Pedreguer, que no sé si haveu anat, i en ple estiu, no recordo si és en juny o juliol, en molta calor també la fan prova oberta, fan cordar, perquè la corda va de banda a banda, fan també una corda molt xula, i també fan el sopar, lògicament, allí. I el que us volia dir és algo que ha preguntat abans ell, a nivell d'administració i també a nivell de veïns, si n'hi ha molts frenos i si ens deixaríeu en algun moment l'oportunitat de dir ajudeu-nos per veure si en Quart de Poblet, perquè fa molt poc, jo soc de Quart i visc en Mislata, però fa molt poc en Mislata s'han fet
diguem, una espècie de federació Sí, de de la pólvora que s'han ajuntat no sé si de totes, però de gran part d'associacions, Por fin. tant de claveries, de les dos claveries com n'hi ha, com falles, s'ha fet una federació. i fan també la mascletà manual, que l'altre dia fa un bestial, la feren la que tenia que ser la vespre del 9 d'octubre, el 8 d'octubre, la feren el divendres passat, i quedat genial perquè la feren molt bé. Així els clavaris dels que eren del CRIS fa 40 anys, ne fèrem una de la mà de Gori, en el carrer que avui es diu Paret de Piles, que era Poeta Llorente, Baró de Càrcer, en una xicoteta de classe que tinguérem al final, lògicament érem gent molt jove, entre 18 i 25 anys, i ens agradaria tornar a fer això, i és únicament dir-vos que no solament està Andrés ahí ficant el coet, el coet al cul, sinó dins del cor i dins del ventre, per veure si podíem fer-ho, i és únicament per veure l'administració local en este moment i sobretot els veïns i trobar el lloc per poder-ho fer. És voluntat política de que vulguin fer-ho. Todo depende del ayuntamiento. A ver, yo creo que local. al ayuntamiento de Cuart, o cualquier ayuntamiento, lo primero que hay que enseñarles qué es la corda. No, Que si decimos de hacer corda, no queremos hacer la corda de Paterna. no, No, para nada. Queremos hacer la corda de Cuart, tradicional. La corda de Cuart. Una pesa con cohete de bajo calibre que se pueda manejar sin ningún tipo de peligro. Sí, que hay que poner una jaula, pues se pone una jaula, es lo mismo. Pero enseñarles lo que es, porque si a un alcalde o a un concejal de cultura le vas, queremos hacer corda y no le enseñas lo que realmente es, lo primero que es, lo asustas. Lo asustas porque piensan en Van a pensar estos corda de descerebrados me queman el pueblo. Claro, Lo primero claro. que van a pensar. Entonces, eso, lo primero es ir contento y enseñarles lo que es. Y en eso estamos. Y a nivel legal lo primero es crear una asociación, que ya la tenéis. Sí, a mí se la vas a echar, vamos. Ya la tenéis. En segundo lugar, tener los CRES, que imagino que los tenéis. Igual solo de una modalidad, pero sería cuestión de los CRES de otra Algunos modalidad. de 4, pero bueno. ¿Eh? Algú tenim de 4 moneditas. Perfecto. Pues entonces, ¿qué problema? Y a partir de ahí, es una decisión política. Mira, te comento una anécdota. Yo ya no, en estos momentos no pertenezco a la Peña de Chirivella, pero sí que sé que hace unos años tuvieron un problema, y es que el ingeniero municipal, y ahí está Javi, que podrá corroborar lo que estoy diciendo, se empeñó por todo y por todo que la jaula que se montaba tenía que tener techo. Vamos, que de allí no se podía escapar ni un cohete de ninguna de las maneras. Y le dijeron, mira, esto que tú quieres no es posible, porque solo existe la de Paterna, la de Serra y otra por Benicarló, en Castellón, hay otra que también tiene techo, pero no alquilan ninguna de las tres, con lo cual lo que tú pretendes, 10 días antes de las fiestas, el alcalde llama al presidente de Cohetes de Chirivella y le dice, hombre, pero ¿cómo no vais a hacer la corda? No la podemos hacer, las exigencias que nos pide el ayuntamiento no son cumplibles, con lo cual Solo un detalle, porque salimos en prensa. yo Sí, no. quiero decir, sí, no, pero me refiero que el alcalde hizo esa llamada porque se vio que en el Levante y en las provincias Y les dijo, tocaban oh, la cara. Y dijo, oh. Entonces, Vale, entonces llamó a Coheters acudieron al ayuntamiento y le dijeron al señor alcalde, mire, no lo podemos hacer. Sí, tenéis que hacerla y tal. Y mira, no se puede hacer porque nosotros alquilábamos el Vallado de Picaña, como no lo hemos reservado, el Vallado de Picaña está alquilado a otro pueblo y no disponemos de él, con lo cual no se puede hacer. Espérate. Teléfono. A Burjasot. A vétera. A Vétera. Como los alcaldes eran compatibles, lo que, cuando empezamos la corda, nosotros íbamos a Picaña con un camión, cargábamos nosotros el vallado, lo llevamos a Chirivella, lo montábamos, lo desmontábamos, después lo devolvíamos. Cuando ocurrió esto, el alcalde le dijo, no os preocupéis, no hace falta que vayáis. La brigada de obras va a Vétera, recoge el vallado y os lo trae. El montaje sí corre de vuestra cuenta. Y luego lo cargará y lo devolverá a Vétera. Bueno, vale, perfecto, pero es que ahí no acaba la cosa. ¿Qué pasa ahora? No, es que no hay pólvora, no hay cohetes. No, pero ¿cómo que no hay cohetes? Pues los compraréis. No, vamos a ver. Esto no funciona así.
Nosotros tenemos que hacer un pedido a la pirotecnia pasa el pedido y una autorización a Madrid tiene que concederle el permiso para fabricar. Esto no se arregla de este modo, o sea, no es factible. Espérate, subdelegación de gobierno. Lo que era inviable, no era factible, no se podía hacer, en cuestión de un par de horas, se hizo el acuerdo. ¿Era compatible? A su delegación. No, sí, es que es así. Se hizo. A partir de ahí piensa lo que quieras. Era compatible el que llamó. Ahí estamos. Que la Sí, cosa sí, se sí. hizo, con lo cual Sí. todos los impedimentos legales en un par de horas habían desaparecido. Todos. Entonces, repito, es que el ayuntamiento tenga voluntad política de que esto se haga o que no se haga. Con los toros pasa algo parecido. ¿Vale? Es más una voluntad política que el que realmente sea un problema. Aparte, también te lo hablo a nivel profesional, no porque lo podamos hacer nosotros, sino porque al pirotécnico que en este caso puede hacer una cordada en Quart, que es el tema que queréis empezar. Por ejemplo, en Paterna sé que se están haciendo cordada para los hombres grandes, se están haciendo tipo la caña de Bocairén, pero todo con una fuerza menor de lo que tendría que tener. La gente está cerca, claro, la gente está cerca, la gente lo disfruta, la gente, entonces a lo mejor empezar por algo suave para que la gente lo disfrute, hacerle ver a las autoridades que no pasa nada, que estamos entrando dentro de, porque es lo que te he dicho antes también con el tema del cohete que se utiliza allí en Bocairén. En cada sitio tiene su forma de ser y su idiosincrasia, un tipo de cohete, un tipo de fuerza, y eso profesionalmente hoy en día lo podemos, se puede solventar para que la gente mayor pueda disfrutar en Paterna, ¿no? Porque también es una forma de que ellos llevan su pieza también y todo, y un cohete que no corra mucho y también no haga mucho, porque ahí creo que no hay ni vallas ni nada, ¿no? De hecho, fue el día 8, ¿no? Cuando se hizo las cañas en Paterna. Hacemos caña, llevamos ya 15 años. Sí, en la plaza, ¿no? Se hace... Bueno, para octubre, se hace para la fecha. El sábado anterior. Allí estamos haciendo cañas. Primero se hacían desde la calle del Pozo hasta la iglesia, y ahora se hace donde está el palacio, donde está el ayuntamiento. ¿Qué se usa? Es un cohete muy flojo, que es el cohete infantil, realmente. Es un cohete flojito, que tú puedes ir perfectamente... Manga corta y bermudas. El cohete no sube. Y de hecho, cuando fue este año, disfrutamos, vamos, lo que no está escrito, de decir, es que he ido en mangas de camisa, no me ha hecho falta ponerme mono, no poner nada, y he disfrutado del cohete como va mejor un niño. Es que lo has visto, Claro, hay que enseñar aquí. Con los correfox pasó lo mismo. Al principio, hace años, hacías un correfox y la gente como que se retiraba. Ahora, ¿qué pasa aquí en Quart con los correfox? Pues que se echan encima de los demonios, o sea, encima. La cordada es lo mismo. Hay que primero enseñar a quien la tiene a quien tiene que dar el permiso para hacerla, enseñarle lo que es. Una vez que le has enseñado lo que es, empezar al final se hace empezar a hacerla despacito, tranquilamente, enseñando realmente lo que significa, y bueno, y yo creo que el tiempo luego lo dice todo. Y dará la razón. También ocurre una cosa, la gente joven, Javi Catalán, todo este tipo de gente, prefieren las cohetas. Hay foc, intensitat, ahí a saco pa... La gent més major preferibles tradicionals. Fiquem una tauleta baix de la corda, fiquem la coca de llanda, la misteleta, la casalla, i estem xerrant, i de quan en quan algun fill de puta porta una burra, una rulla, i te la coquen damunt de la taula. La gent major disfrutem més d'una corda de baixa intensitat, això es fa en Burjassot, de coet menú, disfrutem més. La gent jove prefereix més intensitat de foc, més adrenalina. Vaig a parlar en favor de Javi, perquè crec que farà uns anys, quan també fèiem els coets d'allí de Xirivella, crec que estiguérem parlant, si no recorde mal, de que allí també se tira el coet del 8. De fer-lo més suave pel tema de que no se isquiera per fora i que no molestara. Això van tindre que deixar de tirar del 8 a raïs del problema del vallat i tal. I ara tirem màxim del 6.
Bueno, pues nada, yo creo que ha sido una pasada. Muchas gracias a los tres. Gracias a todos. Una maravilla. Muchas gracias. Dos, Andrés. Esta lo va a ver. Es la túnel de todo.